Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este hermoso miércoles, tercera semana de Pascua. Los miércoles también celebramos en honor a San José. Entonces pedimos su intercesión. Pedimos por cada uno de ustedes sus intenciones personales, por nuestros hermanos que están sufriendo este virus, la pandemia. Pedimos por todos nuestros gobernantes, por todas las personas que se encargan del orden, la seguridad y sobre todo por los médicos, las enfermeras que de alguna manera ayudan, sirven a sus hermanos. Pedimos por ello y también, pues hoy estamos celebrando a Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Nos encomendamos también a su intercesión. Para celebrar dignamente el sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que hiciste arder en amor divino a Santa Catalina de Siena, al contemplar la pasión de tu Hijo y al servir a tu Iglesia, concede por su intercesión que tu pueblo, asociado al misterio de Cristo, se alegre siempre en la manifestación de su gloria. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable.
Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. 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 El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y el que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos estos primeros días de nuestro tiempo pascual hemos estado leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos narra cómo la iglesia primitiva empieza a caminar, empieza a experimentar esa presencia de Jesús que ha resucitado, y entonces se manifiestan a través de los apóstoles muchos prodigios y milagros, como se ve en la primera lectura. Es importante para nosotros hoy meditar en esta situación de la persecución, porque ayer justamente meditábamos cómo Esteban entregaba su vida por dar testimonio de Jesús, y hoy contemplamos cómo después de esa muerte, dice, se desata una violenta persecución contra la comunidad cristiana. Entonces, esa realidad de la persecución siempre está presente ahí donde están los cristianos, de una u otra forma, sea externa a través de personas o situaciones antirreligiosas o políticas o lo que sea. Pero la que nos debe interesar es la que es a nivel personal y que es interior, porque esa tal vez es la que nos puede perjudicar más a nosotros, y es que hay una molestia hacia los creyentes, y los creyentes llevan consigo el mensaje de paz, de alegría, de consuelo, de esperanza, que es propio de la predicación de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, el mismo estado de vida, sin que la persona esté hablándole a otros, su misma vida de paz, de tranquilidad, de esperanza, de fortaleza en la adversidad, es algo que sufre en cierta forma persecución. De hecho,
el mismo texto de los apóstoles dice que de muchas personas, dice, de muchos poseídos salían espíritus inmundos lanzando gritos, y que también mucha gente que tenía problemas de salud quedaba curada. O sea que podemos ver aquí tanto que habían males espirituales como males corporales. Eso es lo que se puede concluir muy directamente de este texto, que había personas que estaban enfermas en su espíritu y otras estaban enfermas en su cuerpo, y ambos recibían por parte de ellos y los méritos de la resurrección del Señor una liberación. Inclusive dice que se despertó gran alegría en aquella ciudad, y esa alegría es propia de la presencia de Cristo resucitado en una comunidad, pero también en un corazón. Entonces la alegría es un fruto, ese estar alegre es un fruto del Espíritu Santo que nos viene por la resurrección del Señor. Sin embargo, esa alegría a veces se ve comprometida por esa persecución de la que estamos hablando. Entonces, en estos momentos tal vez de nuestra realidad, no somos perseguidos a nivel social o político por ser cristianos, pero sí llevamos tal vez una persecución que a veces llega inclusive a ser en nuestra mente, a través de malos pensamientos, que se convierten también, después de darles mucha importancia, en sentimientos y emociones muy marcadas en nosotros, principalmente porque estamos en un tiempo en el que el mundo vive esta pandemia que nos lleva a vivir la cuarentena en casa, y de ahí que muchas personas tal vez se sientan tristes, se sientan afligidas o hasta desesperadas por no poder salir, y entonces en ese estado emocional podemos en cierta forma contemplar esa persecución que están viviendo los apóstoles, pero a un nivel ya espiritual y personal. ¿Y en qué sentido? La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que tener puesto el casco de la fe en la carta a los Efesios, porque constantemente llegan a nosotros flechas incendiarias, así usa el texto bíblico esa figura, como para que nosotros imaginemos que hay cosas que vienen a nosotros, que vienen, que llegan con fuego, pero no el fuego del Espíritu Santo, sino el fuego de la desesperación, de la tristeza, de la amargura, de todo esto que estamos hablando. Entonces, la persecución se da en el sentido de que vienen a nosotros pensamientos, actitudes de desesperanza, de derrota, de tristeza, que son muy distintas a la gran alegría que se despertó en la ciudad por la presencia de Cristo resucitado en los apóstoles. Porque de tanto estar pensando uno negativo, termina volviéndose su corazón negativo, hasta el punto en que cuesta mucho salirse después de ahí. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que tener ese cuidado de lo que alojamos en nuestras mentes, porque a veces pensamos que somos nosotros los que pensamos así, y hemos olvidado la realidad de la tentación propia del enemigo espiritual, del que nos habla aquí la carta, que había muchos que ya estaban tan mal que estaban poseídos, o sea que ya había una influencia fuerte del mal en ellos. Entonces, si nosotros no cuidamos nuestros pensamientos, vamos a tener un estado emocional cada vez más peligroso, que nos aparta de esta alegría que nos habla la lectura, de la paz, como cuando Jesús se presentaba y se aparecía y les decía paz a ustedes siempre. Invitaba a tener paz en sus corazones, porque ya Él había vencido todo, hasta la muerte y el pecado, o sea, ya todo estaba hecho, pero como que se pierde de vista esa gran victoria y se le da paso a otras cosas que realmente nunca van a poder y nunca pudieron contra Jesús nuestro Señor. Entonces, en lugar de tener en nuestra mente, por ejemplo, las palabras del Salmo que dice que las obras del Señor son admirables, y estas frases tan bonitas que siempre encontramos en los Salmos, puede haber en nuestra mente cosas completamente contrarias
a pensar en que el Señor es grande, que es poderoso, que sus obras son grandes, y entonces alojamos el mal pensamiento, y con el mal pensamiento viene ya la emoción negativa. Entonces, estas lecturas deberían inquietarnos en tomar conciencia de que muchas veces llevamos esa persecución en las malas cosas que llegan a nosotros, pero a veces en el silencio de nuestra vida cotidiana, y que nos hacen perder la paz y la alegría que se había despertado en esta ciudad. Por su parte, el Evangelio nos dice el Señor que Él es el pan de vida, y el que cree no tendrá hambre ni sed. Entonces, esa situación de persecución de la que hablamos anteriormente, y todo el estado espiritual, llamémosle negativo, apartado de la presencia de Dios, es una forma de vivir con una constante desesperación o con una cierta hambre y sed, de que algo falta, de que no encuentro paz, de que nada me llena, de que nada me consuela, porque falta creer en Jesús, porque dice que el que cree es el que no tiene ni hambre ni sed. Pero dice el Señor, ya les he dicho, me han visto y no creen. Esta constante lucha, inclusive aunque uno ya profese la fe cristiana, aunque ya sea creyente, bautizado de iglesia y todo esto, pero esa constante lucha entre creer con confianza a Dios, que es lo que muchas veces nos cuesta en los momentos más difíciles. Porque dice el Señor que el que viene a Él no lo echa fuera. Entonces, toda persona que llega con un corazón contrito y humillado y con una intención de tener una vida mejor, y llega a los pies de Jesús, Jesús nunca lo va a echar fuera. Lo que pasa es que el problema no es que Jesús lo eche uno afuera, sino el problema es que uno no va a Él. O sea, el problema no está en Él, sino que el problema está en uno. Porque Jesús nos diría de cierta forma que Él nos espera con los brazos abiertos. Pero si nosotros no vamos a Él, si nosotros no conversamos con Él y le contamos nuestras cosas y le decimos lo que nos pasa y lo que sentimos, entonces es muy difícil sentirlo cerca. Que recordemos que es un amigo que está presente en cualquier lugar y que está, como dice el texto del Evangelio, ese reino de los cielos, esa presencia de Dios dentro de nosotros. Entonces, por eso es que muchas veces tal vez cuesta entrar en esa paz, porque la atención de la mente está puesta en otras cosas y no está puesta en ese estar en la presencia de Dios. Dice Jesús que la voluntad de su Padre es que no se le pierda nada de lo que le han dado, sino que lo resucite en el último día. Aprovechando que estamos en este tiempo pascual, es importante siempre estar recordando la resurrección, de la cual Jesús nos ha hecho parte. O sea que nosotros los cristianos, como comunidad, nos mantenemos en una actitud de constante espera. Eso es algo que no se nos tiene que olvidar, porque es un elemento importantísimo de nuestra fe cristiana, y es esa espera de que lo que ya hemos empezado a vivir a través de la resurrección del Señor y con Él los sacramentos, el bautismo que nos introduce a la iglesia, que nos hace morir al pecado y entrar en la vida de la gracia, y de ahí el resto de sacramentos que nos hacen empezar a participar de esa eternidad. Esto llegará en algún momento a un cumplimiento definitivo y llegará a ser pleno. O sea que esta alegría y esta paz por la que luchamos y debemos luchar y empezamos a experimentar en nuestro corazón estando en esta tierra aún, llegará en un momento a ser plena cuando ya Jesús vaya a consumar su obra de salvación en nosotros. Pero es importante que nosotros también pongamos la mirada en esa resurrección, porque dice que ocurrirá en el último día. O sea que hay una gran parte de la bendición que Dios quiere darnos que será para más adelante. Pero mientras estamos en esa espera, necesitamos luchar para no perder esos frutos, esa experiencia que vamos teniendo de eternidad a través de la presencia de Dios en la iglesia y con los sacramentos. Dice el Señor que la voluntad de su Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en Él
tenga vida eterna y que lo resucite en el último día. Esa es la esperanza nuestra, eso es lo que estamos esperando como comunidad cristiana, que el Señor en algún momento, en una fecha que nadie conoce, sino que algo que simplemente se espera, Él llegue a realizar esta obra en nosotros. Sin embargo, es importante que nosotros nos mantengamos firmes. En la primera lectura, de hecho, decía que a pesar de la persecución, toda la comunidad cristiana se fue para un lugar, pero dice que los apóstoles, en lugar de dispersarse, permanecieron. Y a pesar de que ese dispersarse llevó el mensaje a muchas personas, más podríamos ver en los apóstoles ese gesto de perseverar, de mantenerse firmes en el testimonio de su fe. Hoy también la liturgia nos presenta la memoria de Santa Catalina de Siena y nos dice la oración colecta, la que se hace al inicio, que ella contemplaba la pasión de su Hijo. Este gesto de los santos, de contemplar, de meditar, de admirar cada gesto de la pasión de nuestro Señor, del misterio de su muerte y resurrección, de prestarle atención a esto y ver también a Jesús en los acontecimientos de nuestra vida, sabiendo que Él también tuvo que esperar momentos difíciles. Tiene que nosotros animarnos en este tiempo de espera en el que estamos, porque realmente es un tiempo de espera en el que estamos muy bien. Por eso es importante que nosotros no prestemos atención a estos malos pensamientos que vienen a nosotros, porque realmente guardar esta cuarentena domiciliar es una gran bendición para todos, porque estamos evitando un mal mayor, que es un contagio a gran escala, que sería un desastre. Pensemos entonces y hagamos el ejercicio de Santa Catalina, que contemplaba a Jesús en su pasión. Cuando Jesús lo ataron, lo amarraron como si fuera un bandido y lo llevaron preso para ser enjuiciado, y en esa restricción de su libertad lo azotaron, lo escupieron, lo burlaron, lo coronaron de espinas, tantas cosas que le hicieron al Señor privado de su libertad. Y nosotros, que estamos en nuestras casas con miles de comodidades, vemos esto como si fuera un gran castigo, como si fuera una gran crisis, como si fuera una cosa horrible, simplemente estar en la casa, porque tal vez hemos alojado ese pensamiento negativo que no tiene ningún fundamento, que realmente es simplemente un tiempo de estar en obediencia a la autoridad civil y eclesial, que nos llama a cuidarnos y a estar tranquilos en oración y esperando a que todo esto pase. Pero esa misma negatividad que no viene de Dios es la que hace que todo se vuelva tan pesado y tan difícil. Y si nosotros, a ejemplo de Santa Catalina, que era una mujer contemplativa, y ella veía a Jesús en todo, nosotros dijéramos, también que estamos, si pensamos en Jesús cuando fue restringido de su libertad, cuánto lo maltrataron y cuántas cosas horribles tuvo que pasar, y nosotros estamos aquí con tantas cosas positivas. Eso es lo que nos hace muchas veces salirnos de nuestras dificultades, que es contemplar a Jesús valiente, que lucha, que no se queja, que enfrenta todo con esa fuerza que solo su Padre le podía dar. Entonces, que todo esto, tanto la Sagrada Escritura que se nos presenta, como la meditación de la vida de los santos, nos ayude a nosotros a ser creyentes cada vez más fuertes, más perseverantes, para que vivamos en esa alegría, en esa paz que solo Cristo nos puede dar, y también se la transmitamos a los que viven cerca de nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.
que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina, para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor a ti, único Dios verdadero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque en la vida de tus santos enriqueces a tu Iglesia, con formas siempre nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevar a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Por el Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén.
un video sobre una sugerencia de nuestro señor arzobispo de aquí de El Salvador sobre la comunión espiritual. Aunque no estamos comulgando sacramentalmente, nos hablaba de estar en comunión espiritualmente. Y con esta comunión, pues con esta oración que hacemos en este momento, reforzamos esa comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Así sea. Oremos. Concede, Señor, la vida eterna a quienes has alimentado en esta mesa celestial, la cual sostuvo la vida temporal de Santa Catalina, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les seguimos recomendando que estén en casa. Se ha extendido bastante ya este virus, no solamente aquí en El Salvador, en muchas naciones, ¿verdad? No hay que bajar la guardia, ¿verdad? No hay que bajar la guardia, a pesar de que algunas personas pues han abierto negocios, empresas, etcétera, ¿verdad? No hay que bajar la guardia, es un virus letal, ¿verdad? Una muerte casi segura, ¿verdad? Muchas personas pues se curan, muchas personas, bueno, también depende la persona, el organismo de la persona, pero no hay que descuidarnos de nuestra salud. Entonces les aconsejo que estén en su casa, no salgan si no hay por qué, ¿verdad? Entonces hay que estar en la convivencia familiar. Entonces vamos a encomendarnos a sus oraciones y también pues estar en nuestras oraciones todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Dulce Madre, no te alejes, tú diste de nosotros una parte. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que nos protejas tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marero, Ruega por nosotros. San Óscar Arnulfo Romero, Ruega por nosotros.